Hola, mucho gusto a todos. Algunos nos conocemos, otros no, pero qué bonito verles a cada uno. Esperamos que sea de bendición esta emisión para todos ustedes. Entonces, empecemos. En sí, este tema ya es la segunda parte, por así decirlo. Entonces, vamos a dar como un contexto de lo que ya teníamos entendido. Estábamos hablando primeramente de lo que es el servicio, ¿no? Y en la Biblia tenemos dos palabras específicas del griego para diferenciar este tipo de servicio. Hoy nos vamos a enfocar en el diácono, es decir, un servicio que transforma y que es más físico. Iniciando con la diferencia de nuestro tema anterior, lo primero que veíamos era Dulos. Se quedó de tarea, a ver si la hicieron, el que escucharan a Dulos. Ojo ahí, ¿no? Es una banda de música cristiana muy buena, se la recomendamos. Que justamente pues su nombre está inspirado en esta forma de servicio. Entonces, iniciando con esta parte de Dulos, podemos decir que específicamente se enfoca en la identidad de un cristiano en tanto es un esclavo o está sometido al poderío de Cristo, es decir, es una dirección relacional entre el creyente y Dios, ¿no? Entonces me da identidad y pertenencia. Yo soy esclavo de Cristo, yo soy hijo de Cristo, yo soy siervo de Cristo, justamente, ¿no? Entonces es este sentido de pertenencia, de no perteneces a este mundo y en varios sermones a lo mejor lo hemos escuchado, que pues no somos de aquí, que nuestra vista es eterna, pero justamente porque tenemos un Señor, un Redentor, ¿no? Y que vivimos justamente bajo esa autoridad, como lo dicen los mamás, ¿no? O sea, no te mandas solo, pues no, nos manda Dios prácticamente. Y la diferencia con diáconos es justamente esta parte en la que tenemos un servicio más activo, más físico, más de hacer las cosas. Es una persona que es funcional dentro del reino, ¿no? Entonces es algo práctico y de entrega. No solo es que yo lo pueda hacer manualmente o con las manos, sino que voy a efectuar acciones con un propósito importante, que es beneficiar a otras personas. Es lo que comúnmente en nuestras iglesias pues llamamos un servicio, ¿no? Por aquí algunos estarán en el servicio con niños, con jóvenes, con matrimonios, que pues eso ya no nos toca a nosotros, pero pues algunos aspiran a eso, ¿no? Entonces, este servicio es de una forma más orientada a lo que yo hago con mi prójimo, que está inspirado por Dios, por lo que Dios me motiva o me da dones, talentos, herramientas y demás. Y justamente por eso aquí tenemos una presentación que se las voy a escribir para quienes nos escuchan nada más, para que no tengan como así de, ay, no entiendo. En Dulos tenemos una persona que está bajo el poderío de alguien, ¿no? Tenemos una manita y una persona que está hincada, ¿no? Y es como, ok, yo me rindo a ti, yo me someto a ti y pues tenemos la imagen que representa pues que es a Cristo, ¿no? No es a los placeres del mundo, no es a las cosas que yo quiero, que mi vida carnal desea y demás, sino que está enfocado en estar sujetos a Cristo. Y en diáconos tenemos este servicio más relacional y tenemos dos personas, una le está lavando los pies a otra, ¿no? Es esta actividad, esta acción que yo voy a hacer por alguien más, que me va a inspirar a reflejar el carácter de Cristo. Pero entonces, ya enfocándonos en propiamente el diáconos, podemos decir que es una palabra griega que empieza a aparecer en el Nuevo Testamento y significa persona que desempeña determinado oficio en la iglesia. Regularmente se refiere a, en el contexto bíblico, o más bien como que se daba esa intención, el de servir banquetes, en banquetes, ¿no? Que ya saben cuando nos agarran a los jóvenes, a nosotros a mesorear, pues más o menos así, ¿no? Era la asociación, sin embargo, pues se va extendiendo a otros ámbitos bíblicos. Eh,
Nos vamos a ir a Mateo 4:11. Les doy ahí un minutito para que lo encuentren. Ay, estaría bien padre hacer un esgrima, yo creo. Lo intentaremos algún día. Pónganme un corazoncito cuando ya lo tengan. Yay. Ok, entonces a mí me gusta NBI, entonces los vamos a leer desde ahí. Dice, entonces el diablo lo dejó y ángeles acudieron a servirle. Aquí aparece cuando Jesús es tentado en el desierto. La historia nos dice que estuvo 40 días en ayuno, ¿no? Entonces sus necesidades físicas estaban al full. Y cuando los ángeles van a servirle, pues la Biblia explícitamente no lo dice, pero los estudiosos pues creen que era en esta necesidad física, ¿no? Que hasta el diablo intentó tentarlo con pan y en su gran frase Jesús dijo, no solo del pan vive el hombre. Entonces sí, pero pues también tenía hambre, ¿no? Entonces, ya después de haber pasado la prueba, se considera que entre el servicio que los ángeles hicieron por él, pues fue proveerle de este alimento, ¿no? Aquí es lo que les decía, una persona que ayuda a los banquetes, era como la primer noción de las cosas. Pero cuando ya aparece no solo como palabra literal, sino como sustantivo, es en Mateo 20:26. Entonces, ¿me apoyan igual con su corazoncito cuando lo tengan? Eso ya. Entonces, nos dice, creo que les escribas son las reacciones, ahora que lo pienso. Entonces dice, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. El contexto de este versículo es cuando los dos discípulos de Jesús, que era Zebedeo, ajá, los hijos de Zebedeo, ajá, iban a decirle como, oye, y cuando estemos allá contigo en el reino, y si uno se sienta a tu derecha y otro a la izquierda, y Jesús es como, wow, wow, wow. Les recomiendo la serie de Chosen, no es exactamente bíblica, pero nos da una noción de cómo pudieron haberse visto las cosas. Eh, Justamente, pues yo me imagino así la reacción de Jesús de, pero ¿qué les pasa si esto no se trata de a ver quién es mejor que el otro, ¿no? Sino que él dice, tiene que ser el servidor, ¿no? Es decir, el que esté dispuesto a efectuar este servicio activo por otras personas, no porque sea un deseo de ser reconocido, sino que realmente de corazón estés dispuesto a ponerte a la disposición de otra persona en su servicio en algo que necesite, ¿no? Entonces, posteriormente a lo largo del Nuevo Testamento aparece cuando se fungen actividades ya no solo de servicio en banquetes, sino más cuestiones administrativas y caritativas. Por ejemplo, ayudar a los enfermos, acudir como al llamado de alguien que necesita ayuda y demás. Entonces, hasta aquí tenemos como una visión general de la palabra, ¿no? Incluso aquí se las puse como se escribe. Espero que sí se escriba bien así, porque no soy estudiosa tanto del griego, amigos, pero fue la más exacta que encontré, ¿no? Sin embargo, pues no solo se trata de saber como de, ser diácono, sí, ya, perfecto, ¿no? Sino que tenemos que identificar diversas cuestiones que tienen que ver con ser un diácono ya más específicas. Entonces, vamos a hablar de ciertas características bíblicas de un diácono. Entonces, para esto principalmente me basé en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, del versículo 8 al 12. Si lo podrían buscar, por favor, igual apoyarme con corazoncitos si lo encuentran. Entonces es primera carta a Timoteo, capítulo 3, del versículo 8 al 12. Entonces se los voy a leer.
Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas. Entonces, después de leer este pasaje, podemos encontrar varias características importantes. La primera característica es ser honesto y digno. Entonces, el diácono tiene que dar un buen testimonio, ser responsable y respetado dentro de la iglesia. La segunda característica es ser una persona sin doblez. Esto significa hablar con verdad, no ser chismoso y no causar divisiones. La tercera característica es tener dominio propio. Debe ser prudente, sobrio y controlar sus impulsos. La cuarta característica es no ser codicioso. Debe ser honrado con el dinero, transparente y generoso. La quinta característica es tener una sana doctrina. El diácono debe conocer la Biblia, vivir su fe y tener una conciencia limpia delante de Dios. La sexta característica es ser probado primero. Debe demostrar madurez espiritual, fidelidad y ser un buen ejemplo antes de ejercer el diaconado. La séptima característica es ser irreprensible. Esto lo que quiere decir es tener una vida íntegra y tener un buen testimonio delante de los demás. La octava característica es ser fiel a su esposa, mostrando fidelidad, pureza y un compromiso familiar. Y la novena característica es ser un buen líder en su hogar. Debe ser responsable con su familia, cuidar de ella y ser ejemplo para sus hijos. Y finalmente encontré también en Hechos capítulo 6, versículo 3, igual si lo podrían buscar. Aquí se los puse en la pantalla, pero igual si no lo voy a leer para los que nos están escuchando. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces, aquí nos dice que los hombres escogidos para servir debían de tener buen testimonio y estar llenos del Espíritu Santo y tener sabiduría. Por eso, la 10ª característica es estar lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, teniendo discernimiento y una vida espiritual genuina. Entonces, con todas estas características que vimos, el diácono debe de reflejar un buen testimonio, madurez espiritual y un corazón dispuesto para servir a Dios y a toda la iglesia. En ese sentido, ya que pudimos entender un poco qué es el diácono y qué características tiene, ahora vamos a ver un tema que es diaconismo femenino. Entonces, para esto, primeramente, ¿qué es el diaconismo femenino? Como ya nos comentaba Sadai, proviene del griego diáconos y significa ser servidora, ayudante y ministra. La esencia no es una autoridad, sino un servicio. Esa es la idea central. Entonces, vamos a leer Romanos 16 y también les pediría que si lo encuentran en sus Biblias, por favor den un corazoncito o un like o como se sientan cómodos. ¿Listo? Ok, entonces dice... Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Esto lo dice en Romanos 16, 1 y 2. En este pasaje se destaca que las mujeres también desempeñaban funciones importantes de servicio y de apoyo. Cuando menciona que es
el servicio y apoyo dentro de la iglesia, pues se refiere en ese entonces a la iglesia primitiva, y Febe es presentado como una mujer que es de confianza, que es reconocida por el trabajo que ha hecho y que ha apoyado a bastantes personas. Esto es lo que, pues por los versículos nos podemos basar que está describiendo Febe y que como tal la palabra diaconisa le está describiendo. Es un reconocimiento basado en todo su servicio, básicamente. El diaconismo femenino se refiere al servicio que está desempeñado por mujeres dentro de la obra de Dios y de la iglesia. Estamos acostumbrados tal vez a otros conceptos o a otra forma de verlo, pero realmente es eso. Pero entonces, pues, ¿por qué se les dice así? Se les llama diaconisas simplemente por ayudar, bueno, no simplemente por ayudar económicamente o acompañar a Jesús, porque vamos a ver ahorita más adelante otro versículo, sino que el término está relacionado con una vida de servicio constante hacia otros y hacia la comunidad cristiana. Al inicio nos hacían la diferencia de lo que era estar sujetos a Cristo y de lo que es justamente el ser un diácono, que es basado más al servicio físico, nos decía Dai. Pues esto muestra que era una mujer reconocida por su servicio y apoyo dentro de la iglesia. Vamos a leer Lucas 8, del 1 al 3, y lo vamos a ver en pantalla, pero se los voy a leer para las personas que nos están escuchando. Y Lucas 8, del 1 al 3 dice: Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas noticias del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. Y las describe: María, a la que llamaban Magdalena y de la que habían salido 7 demonios. Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y muchas más que los ayudaban con sus propios recursos. Esto, como lo dice ahí, son mujeres precursoras de esta definición, porque acompañaban a Jesús, apoyaban con recursos, participaban en la obra y servían a otros. Muestra cómo las mujeres eran reconocidas por ese servicio. Por eso se utilizaba también la palabra diáconos dentro de estos contextos. Veamos más adelante las características de este diaconismo femenino, y primeramente es cómo eran. Basado en características bíblicas, eran serviciales, eran comprometidas con Dios, generosas, fieles, responsables y dispuestas para ayudar a otras personas. En 1 Timoteo 3:11 menciona: Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Ahora, ya tenían estas características, pero entonces, ¿qué era lo que hacían? Ayudaban en el ministerio. Eso lo podemos encontrar en Lucas 8, como se los mencionaba antes, y esto pues se podía ver con recursos, que acompañaban a Jesús, que participaban en la obra, y en el contexto era cuando estaban difundiendo el evangelio. También pues servían a las personas, ayudaban a personas necesitadas. Usualmente esto era para personas que se encontraban graves, que estuvieran en prisión, creyentes enfermos, a los pobres, a los que eran extranjeros, y también pues en el caso como de instruir a mujeres y a sus hijos. También dentro de esto apoyaban a la comunidad, a la iglesia, con la atención a esas necesidades, a la ayuda a los creyentes y el servicio a la comunidad. Más que nada también en la organización. Cuando hablamos de un diaconismo femenino, no es porque sea diferente del llamado, era más bien
no era un reconocimiento basado en una posición o un prestigio, porque pues si recordamos, en ese tiempo no era así, sino que se identificaba por una actitud de servicio que era constante. Y más que un título, representaba esa función de apoyo, de ayuda y dedicación a la obra de Dios. Ahora, la esencia sigue siendo la misma. La esencia del diaconismo femenino y del diaconismo que veíamos antes y que nos explicaban sigue siendo la misma. Tanto hombres como mujeres fueron llamados a ese servicio. Nosotros somos llamados a ese servicio. Y más que una diferencia en la misión, se trata de una diferencia en la manera en que definieron ciertos roles o responsabilidades. Podemos ver un contexto bastante amplio, pero el diaconismo femenino básicamente radicaba en eso. Buenas noches. Yo les voy a platicar sobre el servicio práctico como jóvenes en las iglesias. Para iniciar, me apoyé con el versículo 1 de Pedro 4:10. Si gustan, lo pueden buscar. Igual me mandan algún corazoncito para que lo tengan a la mano y lo estemos leyendo. Bien. Vamos a iniciar leyendo el versículo 1 de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Para empezar, pues muchas veces pensamos que servir en la iglesia solo es para adultos, líderes o personas que tienen un cargo importante, pero la Biblia nos enseña algo diferente. Y lo podemos ver aquí con el versículo, es que nos habla que todos podemos servir. Incluso nosotros los jóvenes, no importa la edad. ¿Por qué no importa la edad? Porque Dios puede usar a cualquier persona que tenga a disposición a un corazón sincero. Me recuerda, en este caso a mí me está recordando la historia de Jesús y del templo. Creo que muchos conocemos esa historia, ¿no? Que a pesar de su edad, a pesar de la edad de Jesús, se quedó trabajando en el templo y sus papás lo olvidaron. Cuando yo leí ese pasaje es lo que me acordé sobre la historia de Jesús. Y también en la diapositiva nos dice que a veces creemos que servir solamente es predicar o estar al frente de la iglesia, pero en realidad el servicio tiene muchas maneras de llevarlo a cabo. Podemos ayudar con nuestras palabras, con nuestras acciones, y también con la manera en la que tratamos a los demás. Comprendamos que Dios nos dio talentos y habilidades diferentes y cada uno puede de manera correcta y para el bien usarlos. Hay que entender, chicos, que cada uno de nosotros tenemos dones diferentes y tenemos ahora sí como características diferentes que a cada uno de nosotros nos personaliza y que esos dones y esas características que nosotros tenemos es para aprovecharlos y usarlos para bien en nuestras iglesias o hacia los demás. En este caso vamos a hablar de 3 tipos de servicios. En la diapositiva les está apareciendo los 3 servicios. Bien, vamos a iniciar con el servicio espiritual. En este consiste en ayudar a otras personas a acercarse más a Dios. Por ejemplo, y ahí lo tenemos en la diapositiva, cuando oramos por alguien, compartimos un versículo, damos palabras de ánimo o participamos en actividades de la iglesia. Y aquí va lo siguiente, que a veces pensamos que para hablar de Dios necesitamos saber muchísimo, pero realmente lo más importante es hacerlo con sinceridad y amor. Incluso una conversación sencilla puede ayudar a alguien que está pasando por algún momento difícil. En el versículo de 1 de Pedro, que en este caso dice, cada uno, según el don que ha recibido, ponga hacia los demás. Esto nos recuerda que todos tenemos algo que ofrecer. Algunos saben cantar, algunos saben enseñar, otros saben escuchar u otros saben animar. No tenemos la misma manera de servir, pero sí podemos hacer algo todos. Incluso, por ejemplo, cuando estaba haciendo esta reflexión, yo me acordé de un día que estaba en el parque junto con mi hermana
Y bien me acuerdo que había una jovencita que estaba llorando ahí en el parque sola. Y bien me acuerdo que mi hermana se acercó, me mandó a mí a jugar con mi sobrina y ella se acercó y empezó a orar con ella. En este versículo, en este tipo de servicio espiritual, yo me acordé de ella, que ella fue y no necesitó que la chica le explicara qué es lo que estaba pasando, solamente ella llegó y con sus palabras animó a la chica. También podemos hablar del versículo 1 de Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Nos demuestra que ser joven no es un impedimento para servir a Dios. Nosotros también podemos dar un buen ejemplo con nuestras acciones y nuestra manera de vivir. En este caso igual lo podemos ver en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en cualquier otro lugar que no sea necesariamente nuestra iglesia. Lo podemos ver que nosotros le podemos dar ese testimonio a nuestros compañeros de trabajo, a los gentes que están a nuestros alrededores. El segundo tipo de servicio es el servicio relacional. Tiene que ver cómo tratamos a las personas. Muchas veces alguien no necesita dinero ni regalos, sino simplemente sentirse escuchado, comprendido y acompañado. Por ejemplo, en la presentación podemos ver que nos dice, servimos relacionalmente cuando apoyamos a un amigo, escuchamos a alguien que está triste o mostramos empatía y respeto hacia los demás. Algo tan simple como preguntar, ¿cómo estás? Con interés verdadero, puede ser sentir mejor a una persona. Con el interés verdadero, con nosotros haciéndolo de verdad con amor esa pregunta, podemos hacer sentir mejor a una persona, porque lo estamos dándole ese camino o esa oportunidad de que se sienta escuchado. Y de igual manera nosotros tenemos que respetar lo que nos está comentando. Para que se entienda mejor, podemos ver en Gálatas 6:2, igual si lo gustan buscar, que nos dice, sobrellevad los unos a las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Nos enseña que no debemos ignorar los problemas de los demás. Servir también significa acompañar y ayudar emocionalmente a quienes lo necesitan, demostrando amor, paciencia y podemos marcar una diferencia. Entonces recordemos, muchas veces las personas no necesitan lo que es el dinero, lo que es un regalo, simplemente ser escuchados y que de igual manera ellos les transmitamos que pueden ser entendidos. El siguiente servicio es el servicio práctico y material. Aquí se refiere a las acciones concretas que hacemos para ayudar a otros. Ejemplo, colaborar en actividades de la iglesia, ayudar a limpiar, repartir comida, donar ropa o apoyar a personas necesitadas. Igual en la diapositiva podemos ver o escuchar más bien que dice muchas veces creemos que las pequeñas acciones no tienen importancia, pero no se trata del tamaño de la acción. Cuán grande es o cuán chiquito es, cuando ayudamos con humildad y disposición, estamos reflejando el amor de Dios. Y aquí viene una cuestión interesante. Muchas veces llega a pasar que, es que soy joven y no trabajo, pero acá no tengo dinero y no puedo ayudar a los demás. No es necesariamente que aportes financieramente, no es necesario que tú estés aportando así. Puedes iniciar de que, oigan hermanos, ¿qué les parece si vamos al hospital y llevamos alimentos, oramos? Yo lo puedo organizar y ustedes me pueden ayudar con lo que es, con la comida, con las oraciones, con las alabanzas, pero yo lo organizo, déjenme a mí organizarlo. De esta manera también nosotros estamos apoyando en lo que es en el servicio práctico y también una parte material. ¿Saben qué, hermanos? Yo me puedo hacer responsable de tal servicio, nada más les pido que me apoyen aquí con el material, pero yo me hago cargo, yo lo puedo dirigir. También en este versículo, aquí podemos hablar también sobre el versículo Gálatas 6:2, que igualmente, como hace un rato lo leí,
sobrellevar los unos a las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Nos sabrá que compartir y ayudar también es una forma de agradar a Dios. A veces como jóvenes pensamos que no podemos hacer mucho o no tenemos para ofrecer, pero como les había comentado hace un rato, nuestro tiempo, esfuerzo o disposición pueden ayudar bastante a otras personas, pero sobre todo con el amor que lo estamos haciendo. ¿Con qué fines lo estamos haciendo? Si lo estoy haciendo con fines para quedar bien con la iglesia, ahí estamos haciendo algo mal. Pero si lo estoy haciendo o si lo estamos haciendo con fines de agradar a Dios, de ser semejante a Dios y de dar un buen testimonio hacia los demás, vamos por el camino correcto, chiquillos. Para finalizar, en la siguiente diapositiva podemos ver que nos comentan aquí que el servicio no solamente es una actividad de la iglesia, sino una manera de vivir. Dios nos llama a servir espiritualmente, relacionalmente y de manera práctica. Cada uno puede hacerlo desde sus capacidades y talentos. No necesitamos ser perfectos ni tener un cargo importante para ayudar a otros. Lo más importante es tener un corazón dispuesto y hacerlo con amor y humildad. Como jóvenes, sí podemos hacer una diferencia. Podemos ser ejemplo con nuestras palabras, nuestras acciones y nuestra forma de tratar a las personas. Tal vez nuestras acciones parezcan pequeñas, pero para alguien puede significar muchísimo. Y también hay que aprovechar que somos jóvenes, que se podrá decir que somos la mente nueva, que somos una nueva generación. También es momento para que nosotros trabajemos y le demos nuevas ideas a nuestra iglesia, a nuestros hermanos adultos. También es momento de que nosotros llevemos a cabo cada uno de estos 3 servicios, recordando que no todos tenemos los mismos dones, las mismas características, incluso las mismas personalidades. Uno tendrá mejor capacidad para escuchar, pero a lo mejor otra persona tendrá la mejor capacidad para dirigir algo. Entonces, amados jóvenes, hay que siempre recordar o más bien en preguntarnos, ¿en qué voy a servir ahora? ¿Qué voy a hacer ahora para mi iglesia? ¿Qué voy a hacer para que mejore mi iglesia y yo pueda también estar trabajando para Dios? Dios puede usar nuestra vida para llevar apoyo, esperanza y amor a otras personas. Gracias.